Bueno, vamos entonces al tema. Lucas capítulo 16, versículo 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. En Lucas capítulo 16, versículo 19 hemos basado este tema sobre el infierno. Y dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a la casa de mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si algunos fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare alguno de los muertos. Vamos a orar. Padre santo, Padre glorioso, Padre maravilloso. Gracias, Señor mío, Dios eterno, Dios maravilloso, por esta palabra tan especial, esta palabra preciosa, que alimenta nuestra alma, que nos da el conocimiento para nosotros poder andar en la luz. Señor mío, Dios eterno, revela su palabra a los corazones, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Y amén. Bueno, el tema que estamos viendo es sobre el infierno. Y normalmente, como ya lo hemos visto en los otros programas anteriores, que nosotros llega un momento donde nosotros tenemos que partir de esta vida a la otra. El cuerpo no es eterno, el alma sí. Y por eso es que usted mira que el cuerpo cada año que va pasando se va deteriorando. Porque como no es eterno, o sea, cada año que va pasando van apareciendo arrugas, van apareciendo las canas, van apareciendo las enfermedades, ¿verdad? Que de repente cuando uno es joven se enferma, con facilidad se recupera porque el cuerpo está todavía con la energía, pero ya cuando ya llega a una edad avanzada, la persona cuando se enferma ya los órganos no responden al 100% como lo hacían cuando estaba joven. Y llega un momento donde los órganos del cuerpo pues ya dieron lo que dieron. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es eterno, entonces cada día el cuerpo se va deteriorando, cada día, porque le estamos dando utilidad. O sea, nuestro cuerpo es una máquina. ¿Se ha puesto a pensar usted que cuando usted ingiere los alimentos, cómo es el proceso que se da para que cada órgano tome sus nutrientes necesarios que necesitan? ¿Verdad? ¿Cómo se da eso? Claro, Dios en su perfección lo dejó todo perfecto. Pero analicemos, ¿verdad? ¿Cómo entra en el proceso donde los órganos, el organismo comienza a trabajar cuando nosotros ingerimos los alimentos? Es como una máquina, pero claro, así como una máquina y tiene un tiempo donde ya se dañó y de repente no hay respuesta para esa máquina, así lo mismo tanto. Eso sucede para nuestro cuerpo. Llega un momento donde nuestro cuerpo ya no da más, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que partir. Ahora, estamos viendo el caso del rico y Lázaro. Y quizás Dios presentó esto para que nosotros lo miremos desde los dos puntos de vista. Tanto desde el punto de vista de las riquezas como desde el punto de vista de la pobreza.
Entonces, aquí lo que la palabra de Dios nos hace ver es que a Dios lo que le interesa es que la persona le abra su corazón, ya sea pobre o ya sea rico. Pero lo que sucede, y debemos de ser conscientes nosotros, los humanos, lo que sucede es que no es lo mismo una persona que no tiene bienes, no tiene material, a una persona que los tiene, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos cuidamos, los bienes nos pueden volver orgullosos, los bienes nos pueden volver, hacer ver que nosotros no necesitamos de nadie ni de Dios. Y ese es el peligro del ser humano, cuando la persona piensa que no necesita de Dios, como yo les he comentado en otros programas de alguna persona que yo la evangelizaba. Él económicamente vivía bien, pero cuando yo le invitaba y le evangelizaba y le invitaba a que fuera a la iglesia, él me decía, no, ya lo que Dios me dio, me lo dio, yo no necesito ir a una iglesia, que vayan los pobres, los que no tienen, para que Dios les dé. Ahora, ¿qué sucedía? Y esa persona fue un conocedor de la verdad. Pero claro, cuando ya que la persona comienza a progresar, y si no cuida su manera de pensar, porque aquí está la clave, aquí está todo. En la forma de pensar, como usted piensa, así habla, así se desenvuelve, así actúa. Si nosotros cuidamos, un ejemplo, nosotros como cristianos cuidamos la enseñanza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Guardamos la palabra de Dios, y Dios comienza a bendecir, Dios comienza a dar, porque he visto cuántos hermanos han sido prosperados. Dios es el Dios poderoso. Yo recuerdo a un hermano que en la situación difícil que él estuvo, ¿verdad? Él perdió todo y a eso le hizo buscar a Dios, humillarse delante de Dios. Claro, la esposa, claro, el mirar cómo lo que ellos tenían iba menguando, iba decayendo. Entonces ella vino y buscó a Dios. Y luego llegaron a un límite que todos lo perdieron. Entonces, claro, ese hombre no le quedó otra de humillarse delante de Dios. Pero ya cuando todo estaba bien, ya. Solo era cuando lo necesitaba Dios, y a veces ocurre eso en nosotros los humanos, pueblo. Debemos de ser inteligentes, debemos de abrir bien los ojos. A veces nosotros, nosotros los seres humanos, no podemos usar a Dios o utilizar a Dios, solo que me dé, pero Él me pide a mí, ¿verdad? Él me pide a mí. Entonces, es cierto, nosotros le pedimos, Señor, protégeme, Señor, dame esto, dame una casa, Señor, dame un trabajo, Señor. Quien provee todo eso es Dios. Es indiscutible, ¿verdad? Porque Dios fue el que estableció todo, ¿verdad? En esta vida, hablando de la bendición, ¿verdad? Ahora, el mal siempre tiene su forma de trabajar. Entonces, Dios hace todo perfecto y el mal comienza a deteriorar lo que Dios ha hecho perfecto. Entonces viene Dios y abre puertas, y luego va recibiendo un salario, va adquiriendo sus cosas, va creciendo en lo material, pero ya cuando tiene, de repente la persona como que ya no es lo mismo, ya no es humilde, si no cuida esa humildad, porque es que esas cosas hay que cultivarlas, hay que mantenerlas. Retén lo que tienes, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que quienes tienen que retener lo bueno somos nosotros. Yo sé que hay personas que tienen económicamente y son tan serviciales, son personas, buenas personas. Ellos no han permitido que los bienes les cambie la manera de pensar. Pero ha sucedido eso, que cuando la persona hay personas que cuando ya logran tener, su manera de pensar ya no es la misma, ¿verdad? El enemigo comienza a luchar en la mente, porque aquí está el problema. Cuando yo pienso de una manera errada, equivocada, mis pasos van a ser errados y equivocados, y yo voy a tener un mal destino. Ahora, si yo pienso de la manera lógica, de la manera correcta, yo voy a hablar de la manera correcta, voy a actuar de la manera correcta y voy a ir a un destino. Mi destino será un final feliz, ¿verdad? Pero claro, somos nosotros los que pensamos, somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer con la vida que Dios nos ha prestado. No es que nos pertenece a nosotros. Si nos perteneciera a nosotros cuando nos tocara morir, no me voy a morir porque la vida es mía. Pero como no es de nosotros,
Forzosamente cuando Dios dice, hasta aquí nomás te presto la vida, entonces forzosamente tenemos que de irnos. Entonces este rico, miramos nosotros en la palabra de Dios que llegó el momento que partió. Y una de las cosas que estábamos haciendo hincapié en el programa pasado es que Abraham le dijo algo que nosotros debemos de abrir los ojos. Dice, en Lucas 16, versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, no es el cuerpo en sí que está hablando, es el alma. O sea, Jesús lo hace ver aquí cuando ya el hombre muere, su cuerpo dice que lo sepultaron, por eso Jesús dice, dice, y fue sepultado, para que se dé cuenta que el cuerpo fue sepultado. Usted no va a ver una persona que su cuerpo está muerto y va a estar conversando siempre, ¿no? ¿Verdad? Y ya luego pasan las 24 horas, entra una descomposición que si no se sepulta, o sea, o no se prepara ese cuerpo, imagínense, ¿verdad? Entonces, cuando el rico, su alma está en el infierno, entonces él comienza y suplica ayuda a aquel hombre que quizás él le tuvo asco, porque imagínense cómo estaba Lázaro, lleno de llagas. Los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense, ¿verdad? Solamente imagínense el mal olor que desprendía el cuerpo de Lázaro. Pero es normal, el cuerpo se lo comen los gusanos, pero el alma no. O sea, el alma se va al lugar que le pertenece. O sea, el cuerpo se deteriora, pero el alma no. Entonces, cuando él está en el infierno, el rico está pidiendo ayuda a Abraham. Entonces Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Miren, el enemigo es tan astuto que él trata de ponernos una venda para que nos enfoquemos más en lo material, y lo material se queda. No lo llevamos. Pero toda la vida, no es que no tengo tiempo para Dios, es que el trabajo, es que la casa, es que... Entonces toda la vida nos enfocamos solo en lo material. Y cuando la persona se va, todo se queda. Pero el enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos solo en eso. Ahora, no es que nosotros no vamos a enfocarnos en las cosas que tenemos. Si Dios nos provee algo, hay que cuidarlo, hay que multiplicarlo. Así como habla el Señor sobre aquellos que les dio talento. Pero tampoco nos vamos a enfocar, a meter la cabeza solo en eso y que no tenemos tiempo para Dios. Vamos a poner un ejemplo, solamente le voy a poner un ejemplo. Ahorita en este tiempo es la temporada del corte de café. Solamente un ejemplo. Entonces alguien pudiera decir, claro, se aglomera trabajo, hay más trabajo. Entonces alguien pudiera decir, no, es que no puedo ir a la iglesia por tanto trabajo. Solamente le pongo un ejemplo, ahorita la temporada de café. Ahora, pudiera ser que una persona nunca tenga tiempo para Dios, pero cuando se muere, entonces ponen un cartel, se necesita personal, y viene otro a ocupar su lugar. Pero usted se dio tanto para su trabajo. No es que usted no puede ser un buen empleado. Si usted, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser... personas, un ejemplo, ya como cristianos, ¿verdad? Y cuando nosotros desempeñamos bien un trabajo, seremos esas personas que se nos abrirán puertas. ¿Por qué? Porque estamos desempeñando las cosas lo mejor posible. Ahora, la situación está en que yo no tengo tiempo para Dios. Este hombre se dio el lujo que quiso. Es que miren, todas las cosas que se dan en esta vida, o sea, nosotros trabajamos para nuestro cuerpo, para el alma no se trabaja. Miren, escuchen bien lo que les voy a decir. Si yo necesito fortalecer mi espíritu, mi alma, lo que necesito es dejar de comer, o sea, ayunar, ¿verdad? Si necesito fortalecer mi alma, ¿qué necesito? Orar, ¿verdad? No estamos hablando de materia, estamos hablando de lo espiritual. Entonces, ¿qué hago? Dejo de comer para alimentar mi espíritu. Ahora, para
darle de comer a mi cuerpo, yo tengo que trabajar, tengo que devengar un salario. Entonces, de ese salario tengo que ir a comprar una cama porque el cuerpo lo necesita, ¿verdad? Una loción porque el cuerpo lo necesita, ropa porque el cuerpo lo necesita, zapatos porque el cuerpo lo necesita, todas las cosas necesarias para mi cuerpo, yo tengo que comprarlas. Entonces, por eso tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que trabajar. Entonces, ¿para qué trabajamos? Trabajamos para este cuerpo. Se trabaja para tener una casa porque este cuerpo necesita un techo. Un ejemplo, ¿verdad? Ahora, qué bueno es trabajar para tener un techo, porque todos necesitamos esas cosas. Yo las necesito, usted las necesita. Son cosas necesarias para nuestra vida. El detalle está es cuando nos enfocamos solo en eso y no tenemos tiempo para Dios. Ahí está el problema. Porque esas cosas se necesitan. Un ejemplo, si yo no compro mis alimentos, yo me voy a morir. Porque el cuerpo, para poder subsistir, para poder vivir, tiene que alimentarse de los nutrientes que vienen de la tierra, porque yo fui hecho de la tierra, usted fue hecho de la tierra. Entonces, por eso comemos papa, comemos tortilla, comemos arroz, comemos todo lo que viene de la tierra, porque fuimos hechos de la tierra. Entonces, mi cuerpo necesita los nutrientes de la tierra para poder vivir el tiempo que yo voy a tener vida. Pero cuando ya me muera, por eso dice la Biblia, cuando uno se muere, ya no trabaja ya, ¿verdad? Todo el trabajo se terminó. Dice la Biblia en 2 de Corintios, se lo voy a leer, capítulo 5, en el versículo, vamos a ver, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según haya hecho, quiere decir que ya no se sigue haciendo más. Entonces, mientras está en el cuerpo, yo puedo hacer muchas cosas, trabajar, ¿verdad? Hacer lo que yo puedo hacer. Pero un día voy a dejar el cuerpo y ya no voy a trabajar, o sea, hacer lo que yo hago con mi cuerpo. Entonces, miramos nosotros que este hombre a Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también vale. Nos hemos enfocado en esto porque es que el ser humano, si se descuida, se vuelve muy materialista. No es que los bienes materiales son malos, el problema es que nos enfocamos más por los bienes materiales y nos descuidamos de nuestra vida espiritual, que es la esencia de nosotros, ¿verdad? Todos necesitamos ejercer un trabajo, ¿verdad? El predicar es un trabajo que estamos haciendo nosotros, trabajándole a Dios, un ejemplo, sirviéndole al Señor. Usted tiene un trabajo en su empresa, no sé, usted tiene un negocio, usted ejerce un trabajo y todo lo hace para generar ingresos, porque necesita comprar sus cosas necesarias. Ahora, cuando nosotros tenemos tiempo para trabajo, tiempo para hacer las cosas y tiempo para Dios, entonces nosotros no solamente estamos trabajando para prepararnos en esta vida, ¿verdad? Desarrollando, creciendo materialmente, sino preparándonos para la otra vida, cuando mi alma deje este cuerpo, que es el vehículo que lo conduce. O sea, mi cuerpo es el vehículo que donde está dentro mi alma. Es como cuando usted va para San Pedro Sula. Usted toma un vehículo, un autobús. Usted va para San Pedro Sula, lo lleva y luego lo deja allá. Así sucederá un día. Este vehículo que es mi cuerpo, un día va a dejar mi alma. Pero es importante que sea en el cielo. O sea, un día el motor, el corazón ya no va a dar más. Y entonces, cuando ya se pare ese vehículo, entonces el alma se baja, vamos a poner ejemplo, o sale del cuerpo. Dije se baja porque estoy ejemplificando cuando uno toma un vehículo y va para una ciudad, ¿verdad? Entonces se baja del autobús, así lo mismo, entonces sale el alma y se va al lugar que le pertenece. Entonces, por eso es necesario, Abraham le dice a este hombre: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Ahora, este hombre los bienes que tuvo, los tuvo para el deleite, para vivir desordenadamente, vivir al placer de él. Porque nosotros decidimos hacer con la vida que Dios nos presta lo que querramos,
Yo no me puedo meter en su vida, y si yo le digo, usted tiene que cambiar, si usted tiene que dejar esto, tiene que hacer esto, y usted no quiere hacerlo, usted me dice, ¿usted por qué se mete en mi vida? ¿A usted no le interesa mi vida? Porque siempre tenemos esa forma de expresarnos, decimos esa forma de expresarnos en el sentido de que decimos mi vida, pero es la que Dios nos ha prestado, y Él quiere que con ese tiempo de vida que Él nos ha prestado, nosotros lo aprovechemos para hacer lo correcto, lo bueno. Entonces, el rico está en un lugar de tormento, sufriendo, donde Dios no quiere que los hombres vayan a ese lugar. Dice la Biblia, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Cómo estaba el rico? Estaba en tormento. Hades es infierno. Él estaba en tormento, las llamas lo estaban quemando, los gusanos, ¿verdad?, en su cuerpo. Así como usted puede ver cuando, un ejemplo, no se trata una herida, entonces van a salir gusanos, un ejemplo, si se descuida, y entonces comienza a andar en el cuerpo, un ejemplo, así será en el alma. Así lo dijo Jesús, y lo hemos visto en otros versículos. Ahora, entonces el infierno es un lugar de tormento. Todas las almas que han muerto y han muerto sin Cristo se han ido a ese lugar de tormento que se llama infierno, donde el fuego está quemando, pero no es un fuego que consume como cuando usted le mete leña al fuego acá, ¿verdad? Que la leña se vuelve ceniza, los papeles se vuelven ceniza. No, ese fuego solamente es que atormenta, y los gusanos, ¿verdad?, en el cuerpo, en el alma de aquella persona o aquella alma que se fue al infierno. Y entonces el infierno es un lugar de tormento, no es un lugar de parranda, no es un lugar de fiestas. Esa es mentira. Miren, el diablo, como es un mentiroso, entonces él trata de hacerle ver a las personas sobre esto, que no existe infierno. ¿Cuántos dicen que no existe infierno? ¿Verdad? Pero ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, usted va a ver que es real, que el infierno existe. Ahora, es un lugar de tormento, miramos. Y le voy a leer, miren, le voy a leer Marcos, para que usted vea quién dijo esto, Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 42. 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Así lo dijo Jesús. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Escuchó usted quién lo dijo Jesús. Dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces Jesús lo describe cómo es ese lugar. O sea, no es invento mío. Ahora, si alguien dice que no existe infierno es porque la persona, a veces lo hacen para tener más adeptos o para engañar al ser humano. El enemigo que trata de engañar al ser humano para que el hombre viva de una manera desordenada. Pero llega un momento donde la persona va a partir y entonces va a ir a ese lugar de tormento. Ahora, ¿dónde queda el infierno? Las personas normalmente suelen hablar que el cielo queda arriba. Ahora, el infierno queda en el corazón de la tierra. Miremos Proverbios capítulo 15, versículo 24. Se dice que los volcanes son los respiraderos del infierno, ¿verdad? Los volcanes son los respiraderos del infierno. Y como la calor ahí es terrible, Proverbios 15, versículo 24, escuche que lo que dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Seol es infierno, es en hebreo, en el idioma hebreo es Seol, que es el mismo infierno. Entonces dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Entendido es una persona que abre el corazón y recibe el consejo de la palabra de Dios y tiene un cambio. Más la persona que no recibe la palabra de Dios, él un día mirará las consecuencias. Entonces dice, para apartarse del Seol abajo, el camino de la vida, dice, el camino de la vida es hacia arriba, al cielo,
para apartarse del Seol abajo. En Mateo capítulo 12, Jesús dijo algo bien, o sea, que debemos de prestar atención a esto, pero analizarlo de la manera correcta. Mateo capítulo 12, Jesús dijo algo que es necesario que nosotros le prestemos atención también. Mateo 12, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús murió, fue a quitarle el poderío a Satanás en el infierno. ¿A dónde dice? Corazón de la tierra. Cuando Jesús resucita al tercer día, entonces está la victoria en nosotros. La victoria en nosotros no estaba en la muerte de Jesús. O sea, claro, es el paso, ¿verdad?, que se dio, pero la victoria está en que Él se levantó de la tumba al tercer día. Entonces, Él resucitó. En esos 3 días, bíblicamente Él fue al infierno, al Hades, a quitarle el poderío, las llaves de la muerte, las llaves del Hades, ¿verdad? A quitarle el poderío a Satanás, mejor dicho. Entonces, miramos nosotros dónde queda ese lugar. Lo mismo dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, referente a esto. 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 18 y 19. Escuche bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 18 y 19. Dice, vamos a ver, aquí está. Dice en el versículo 15, 16, 18, dice, vamos a ver, perdón. No, 1 de Pedro, estaba en 2 de Pedro, 3, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, escuche bien lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron una vez, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. O sea, en el diluvio, ¿quiénes se salvaron? Solamente fue Noé con su familia, ¿verdad? Entonces esto habla. Ahora, todas aquellas almas que Noé les hacía ver que había un Dios, que había que buscarle, porque quizás había una depravación, porque por eso fue que vino el diluvio. Entonces las personas no le creyeron a Noé, esas personas que vivían en ese entonces, esa generación. Y cuando vino el diluvio se murieron. Entonces Jesús también les fue a testificar a ellos que sí existe un Dios. Entonces, ¿dónde queda el infierno? Queda en el corazón de la tierra. Ahora, ¿para quién fue creado el infierno? El infierno no fue creado para usted y para mí. Para el hombre no fue creado el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero como está el cielo, y al cielo se entra santo, puro. Y si la persona no se santifica, no busca a Dios, entonces solamente está el lugar. El otro lugar que está es el lugar de donde está Satanás, o sea, el infierno. Entonces miramos ahí la palabra, dice en la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Escuche bien lo que dice. Es importante que ustedes pues preste atención a la palabra y compre una Biblia y la lea. No se deje engañar por las personas. Lea la Biblia. Mateo capítulo 25, en el versículo 41 dice. Mateo capítulo 25, en el versículo 41 dice. Entonces dirán también a los de la izquierda:
Apartados de mí, maldito el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién entonces estaba preparado el fuego? Para el diablo y los demonios. Sus ángeles son los demonios. Cuando la Biblia dice sus ángeles, se refiere a los demonios, a los ángeles que caídos, ¿verdad? A los que le dieron la espalda a Dios. Entonces dice aquí, 41, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces lo que estamos viendo es el infierno, ¿para quién fue creado? No fue creado para el hombre. El infierno fue creado para que el enemigo fuera lanzado ahí, ¿verdad? Ahora, como solamente hay ese lugar que es el cielo, que se ve en santidad, y también el otro lugar que es el infierno, es el lugar donde está Satanás, entonces si la persona no recibe a Cristo no puede entrar al cielo, entonces se va para el infierno, para la condenación. Y eso es lo que Dios no quiere. Ahora, Dios es amor, y alguien podrá decir, pero ¿cómo es que se predica que Dios es amor y existe este lugar donde van las almas que no tienen a Dios? Pues sí, Dios ese lugar lo hizo para Satanás, no lo hizo para las personas. Pero somos nosotros los que decidimos qué rumbo tomar, qué dirección tomar, a dónde ir. Dios nos ha dejado libre de decisión. Entonces, si yo decido servirle a Cristo, hacer la voluntad de Dios, para mí es una satisfacción, entonces mi destino o mi final, cuando termine esta vida, entonces será el cielo. Porque esta vida es que desde cuando usted nace, usted comienza a caminar acercándose a la muerte. Cada día que va pasando nos vamos acercando más a ese día que vamos a irnos de esta vida. Que nadie le gusta mencionar esto, a nadie le gusta platicar de esto. Nadie piensa que un día se va a morir, pero sucede eso. ¿Quién es aquella persona que pensó que iba a morir y que murió en un accidente? No pensó, pero él salió, iba para su trabajo, a desempeñar su trabajo, sus labores, pero en el lapso del tiempo en que va en camino a su trabajo, pierde la vida. ¿Qué podría pensar aquella persona que de repente va para de su familia y de repente pierde la vida en ese momento? Una bala desperdigada, de repente un atropello. Es que se dan a veces cosas que ni siquiera la mente del ser humano la analiza, pero se dan de repente. Ahora, nadie se prepara para morir. Hablándolo, o sea, la persona en el mundo, hablándolo en el mundo, las personas en el mundo no se preparan para morir, porque si se prepararan para morir, entonces abrieran su corazón para tener a Cristo Jesús en su vida. Pero la vida ya le va corriendo, cada quien, el tiempo va pasando. Pero llega ese momento donde cada uno de nosotros tiene que partir. Algunos de una manera, otros de otra manera. La enfermedad llega, el médico ya no puede hacer nada, ¿verdad? Y ya se murió. Entonces, eso se va a dar. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros seamos inteligentes y que ya no sigamos caminando por el camino errado, por el camino de la perdición. El camino de la perdición nos va a llevar lleva a la condenación, sino que caminemos por el camino de la vida, el camino de la salvación, que es la que nos lleva al cielo. Hay dos caminos, Jesús dijo, que habían dos puertas, dos caminos. O sea, las puertas es para entrar, ¿verdad? Entonces, cuando yo decido entrar por la puerta angosta, yo decido caminar por el camino angosto, entonces mi final va a ser el cielo. Ese es el anhelo de Dios. Ahora, si yo decido entrar por la puerta ancha y caminar por el camino ancho, yo decidí. Dios no quiso que yo me fuera por ahí. Y que Él trató, me habló a través de la palabra, usó predicadores, así como me está usando a mí, un ejemplo, solamente un ejemplo. Pero yo decidí irme por el camino ancho. Porque en mi vida nadie se tiene que meter, mi vida es mi vida, a mí nadie me manda, yo soy el que toma las decisiones. Son criterios que nosotros tenemos y esos criterios nos afectan. Yo a veces analizo,
¿Por qué hay muchas personas en los presidios? Yo sé que hay personas que están y son inocentes, pero hay personas que están en los presidios porque no recibieron el consejo y ellos mismos establecieron sus propias leyes. Vamos a poner ejemplo. Hijo, decía su madre o su padre, eso no lo hagas. Hijo, por favor, vas a fracasar. Papá, yo ya soy mayor, no se meta conmigo. Yo tomo las decisiones, así que yo ya soy hombre ya. Y entonces comienzan a establecer sus propias leyes. Y lo establecido para ir por el camino correcto, entonces lo hace a un lado. Y entonces hoy está en una cárcel. ¿Por qué? Le dijo la mamá, hijo, no te acompañes con esas personas. Mira, hijo, te va. Y esas personas lo metieron en algo. Pero como no quiso recibir, él mismo estableció sus propias leyes, porque nosotros podemos establecer nuestras propias leyes y hacer a un lado lo establecido por Dios. Entonces hoy la persona, algunos se lamentan, otros dicen, no, yo ya estoy en esta vida y aquí ya no salgo. ¿Por qué? Porque eso es los pensamientos fuertes que tienen ellos. Son los, ¿cómo decir? No sé cómo llamarle, pero son los pensamientos establecidos por los cuales él se rige. Porque nosotros nos regimos, o sea, nos vamos en esta vida según la forma como pensemos. Y entonces esa persona, entonces él tiene su manera de pensar así. Dice, no, yo ya estoy de aquí ya no salgo, ya es que yo estoy así. Y entonces ese tipo de pensamiento le afecta a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la manera que está pensando, siempre lo está llevando al error, a caminar por el camino equivocado. Ahora, si la persona se para un momento y reflexiona y dice, no, yo ya no sigo más en esto, yo voy a cambiar, yo necesito salir de esto, voy a orar, voy a pedirle a Dios y yo sé que Dios le va a ayudar. Y Dios está para ayudarnos. Entonces, miramos nosotros, Dios no quiere que nosotros nos vayamos a la condenación. Por eso es que Él le puso, miren, ¿qué sacrificio no hizo Jesús? Todo lo hizo Dios, o sea, Dios lo permitió o lo estableció para que nosotros tuviéramos la bendición maravillosa. Ahora, o nosotros decidimos aceptar a Cristo, o decidimos también vivir conforme al mundo. Somos nosotros que decidimos. Entonces Dios a nadie obliga, siempre digo a nadie obliga, pero sí va a haber un destino, ¿verdad? Va a haber un lugar de finalización en esta vida. Entonces, por eso es cómo evitar el infierno. ¿Cómo es que la persona puede evitar ir al infierno? Para eso el amor de Dios se derramó, ¿verdad?, sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su amor ofreció a su Hijo para que nosotros tengamos salvación, porque no hay otra forma de entrar al cielo. A veces nos abstenemos, ¿verdad?, de cosas que hace el ser humano de hablarlo, pero no hay otra forma de entrar al cielo. Si usted muere y muere sin Cristo, usted no va al cielo, le hagan lo que le hagan, usted no va al cielo. Ahora, ¿por qué? Porque entonces, si sucediera que a través de ello hubiera la opción de la salvación, no hubiese necesidad de que Jesús hubiera venido a sufrir como vino a sufrir por nosotros. Pero como no hay otra alternativa, no hay otra forma para ser salvo, entonces Jesús vino para dar la vida, para que nosotros hoy tengamos la salvación. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, un ejemplo, la persona acepta a Cristo, la persona recibe a Cristo en su corazón, esa persona tiene entrada al cielo. No hay otra forma para entrar al cielo, no hay otra manera para ir al cielo. Jesús dijo algo bien claro, Él lo dijo: yo soy el camino, ¿verdad? O sea, caminar, y ese camino lleva a un lugar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, significa que ahí no hay engaño, en ese camino no hay engaño. O sea, no es que vamos a caminar por ese camino y que nos engañar y vamos a ir a dar a otro lado, no. Ese camino nos va a llevar al cielo. Y la vida, claro, el final de ese camino es la vida, Jesús lo dijo. En Juan 14, versículo 6. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué sucedió? Y vosotros estando, dice en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, o sea, con el Señor. ¿Quién? Dios. Entonces viene Dios y ofrece a Jesús para que a través de Él nosotros tengamos la salvación. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, la puerta del cielo se le abrió y se cerró la puerta del infierno. Porque dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia en San Juan 3:17, muy conocido ese versículo porque se menciona bastante, pero en el 17 dice algo bien sorprendente, ¿verdad? Para que le prestemos atención, dice en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, escuche bien lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice ya. ¿Por qué? Porque si yo no tengo a Cristo y yo voy caminando por la calle, ¡pum!, me atropelló un carro, ¿para dónde me voy? Solamente un ejemplo. Para el infierno, ya estoy condenado, pero estaba condenado con vida. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo a Cristo entonces la puerta del infierno se me cierra y se abre la puerta de la vida. Es la única manera para entrar al cielo, solamente a través de Jesucristo. Lea la Biblia. En la Biblia va a encontrar la verdad. No deje o no acepte criterios de personas que de repente no conocen la verdad. Ahora, si conocen la verdad, gloria a Dios que lo instruyen a la verdad. Pero compre una Biblia, invierta en lo espiritual y va a ver qué bendición va a ser. Así como usted, de repente hay personas que les gusta bastante la lectura, compran libros, ¿verdad? Uno de los libros que debe de tener usted es la Biblia, para que una noche usted abra la Biblia, le lea y vaya leyéndola. La palabra de Dios le va a abrir el entendimiento y le va a hacer ver verdaderamente las cosas como son.